I anem a fer memòria recordant el cas de les pròtesis defectuoses de Maluc que es distribuïren en més de 70 centres hospitalaris de tot Espanya. Eren peces fabricades per una filial de Johnson & Johnson que es col·locaren a molts pacients, tot i que la seva fabricació va ser defectuosa. Han passat anys de la notícia i per què volem avui tractar-la de nou? Perquè si vostè va ser un dels afectats, ha de saber que el període per a reclamar s'està acabant. I atenció, perquè moltes de les demandes s'estan guanyant i la indemnització que està sent prou elevada en molts casos. Un dels advocats que més coneix la causa al nostre país i que de fet ha guanyat diverses d'aquestes demandes està avui amb nosaltres a Levante Televisión. Emilio Ortiz, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvia. Vamos a situar el caso, nuestros televidentes probablemente lo recuerdan. ¿Qué pasó con estas prótesis, Emilio? Bueno, pues inicialmente en el año 2001, 2002, 2003 se exportan de Estados Unidos unas prótesis par metal-metal, hay unas combinaciones que pueden ser polietileno, cerámica y se sacan, bueno, salen a la palestra una serie de defectos o se habla una serie de defectos en Estados Unidos y en todos los procedimientos judiciales desde el minuto uno hemos ido pidiendo, solicitando que esas circulares internas, ese conocimiento por parte de la compañía, que fuese aportado, que fuese aducido, que fuese reflejado de alguna manera. Se nos ha negado una y otra vez y bueno, pues en algún procedimiento judicial han conseguido una sentencia favorable, a pesar de que están todas en fase de apelación, en la Audiencia Provincial o incluso en el Tribunal Supremo. ¿Qué ocurre? Que el día 16 de mayo de este año pues se pone en contacto uno de los testigos principales de los procedimientos que se siguen en Estados Unidos, en concreto en Texas, en Chicago, aunque también hay en Irlanda y en Australia. Y este testigo principal, se consiguió desclasificar una serie de documentos que son los que nosotros solicitábamos y que no se nos fueron entregados. ¿Qué ocurre? O sea, el bochorno o la sensación de hastío que uno puede llegar a tener cuando se entera o cuando tiene la impresión de que lo han engañado. Claro. Porque todos y cada uno de los peritos que han acudido y todos y cada uno de los legales representantes que han acudido decían que no tenían ningún conocimiento de ninguna circular, que estas prótesis estaban perfectamente, que por un sentido de responsabilidad se han retirado y ahora tenemos acceso a una serie de correos electrónicos y a una serie de información que era confidencial y que se ha desclasificado y que demuestran que desde el año 2005, 2006, 2007 pues estaban diciendo por parte de los cirujanos de todo el mundo que estas prótesis tenían defectos de diseño, defectos de fabricación. Nosotros hemos demostrado desde la Universidad de Politécnica de Cataluña, hemos demostrado una serie de fallos desde el punto de vista metalúrgico, pero no de diseño, no alcanzamos a tanto, ¿no? Y lo cierto es que ese testigo principal, que era un doctor y que ha trabajado con las compañías, no solamente con esta, sino con algunas más, hay 9 compañías que han retirado las prótesis par metal-metal, es el que nos ha dado una documentación que hemos tenido que presentar en todos y cada uno de los procedimientos judiciales de todo el país, desde el Tribunal Supremo, Audiencia Provincial y los diferentes juzgados de instancia. En los que hemos ganado pues tendrá poca relevancia o poco alcance, pero en aquellos que hemos perdido, que son 3 o 4, por la falta de legitimación, y le explico lo que es la falta de legitimación, es el punto de fuga que tiene la compañía para decir que Johnson & Johnson es distribuidora y DePuy International es fabricante. Existe en nuestra legislación pues una dicotomía, una bicefalia por parte de esas multinacionales que hacen que el distribuidor solo sea responsable cuando distribuya un producto a sabiendas de que hay un defecto. ¿Qué ocurre? Que si yo solicito pero no tengo ninguna documentación, no la puedo recabar, su señoría tampoco puede recabarla porque en este país pues se tiene derecho a mentir, en los juzgados se tiene derecho a mentir, a no decir verdad. Y bueno, pues mire usted, hay 2 personas jurídicas, pues se puede escapar ese distribuidor, que es Johnson & Johnson. ¿Qué ocurre? Pues que ahora con esta documentación, mucho me temo que tendríamos que, pues son hechos nuevos y la ley de enjuiciamiento civil prevé la posibilidad de poder aportarlos para que se solicite una vista o diligencia final o en su caso, si es aceptado por parte de los tribunales, para que sea revisada esas sentencias que han salido desfavorables precisamente por ese punto de fuga, porque es que no había manera de conseguirlos. Es decir, la documentación de la que hablas, que ha sido desclasificada y a la que ya habéis tenido acceso, demostraría que Johnson & Johnson sí que era consciente y de que habían defectos o problemas en la implantación de estas prótesis, que por cierto has traído una, te lo agradezco muchísimo y ahora nos comentarás cómo funciona. Te comentaré un poquillo. Bueno, nosotros, la universidad se me escapa, ¿no? Yo soy abogado y no soy ingeniero, pero desde la universidad se nos decía, no, esto es hidroxiapatita 2 aluminio 4 vanadio, que es titanio, y esto es cromo cobalto molibdeno, son 2 aleaciones metálicas disimilares, y eso ya de origen, dos combinaciones metálicas, 2 productos metálicos en combinación disimilares provocan una pila galvánica, por aquello de los poros, y
y es que provoca una oxidación. Eso era uno de los defectos que demostramos. Después había un problema de desgasificación, los poros y una sustancia abrasiva, unas partículas abrasivas que era de silicio, que es lo que se utiliza para pulir, y que si tú tienes un queso de Gruyère, porque es un queso de Gruyère, esto mirado con microscopía electrónica, la sustancia, el silicio, el material abrasivo para pulirlo, cuando sale es mucho más duro y situado en los dos elementos protésicos al caminar, pues es como si tú metes aquí una serie de arena y claro, esto va erosionando, va desgastando y libera esas partículas de cromo cobalto. Cuidado que el cromo cobalto es un material que es potencialmente cancerígeno. De hecho, la Organización Mundial de la Salud establece que el cromo trivalente y el hexavalente pues son cancerígenos. Ahora bien, esto es cromo cero y cobalto cero. ¿Qué ocurre? Que dentro del cuerpo humano, dependiendo del cuerpo que tenga la persona, pueden unirse con 3 moléculas de oxígeno o 6. Y entonces es el trivalente o el hexavalente. Si estamos hablando de que una sustancia o de un elemento protésico puede liberar partículas y que se unan 3 moléculas de oxígeno o 6 moléculas de oxígeno, y eso puede provocar un cáncer, oiga, tiene usted polietileno, tiene usted vidrio, tiene usted cerámica, tiene usted combinaciones a su alcance. De hecho, hay ya, en la propia compañía tiene usted otros materiales. ¿Por qué continúo con esto? Y es que de esta información que nos ha llegado, oiga, es que ya se clasifica por parte de la Junta Revisora de Riesgo como dentro del peligro sanitario como un producto de la clase A, que son aquellos que pueden provocar problemas a la salud. Y a mí se me niega una y otra vez de los procedimientos judiciales que este producto se ha retirado por responsabilidad, cuando existen documentos internos que dicen que puede provocar daños a la salud. O sea, lo está remarcando, se retiró. Pero se retiró ya tarde, ya se había colocado en muchos pacientes. En España, más o menos, ¿cuántos se calculan que estarían afectados? Las fuentes jurídicas hablan de unos 3.000. Ellos han venido a contestar en algún medio de información de comunicación 1.791 prótesis. Quien lo sabe realmente son ellos. Ahora bien, en el año 2009 se retiran en Estados Unidos y en Australia, y en el año 2010, no es sino hasta el año 2010, octubre del 2010, que se retira en España. Pero esa retirada obedece a una retirada voluntaria. En ningún caso dice que ninguna autoridad... Por responsabilidad. Has dicho tú... Una responsabilidad que no obedece para nada a lo que hemos obtenido ahora, porque la responsabilidad se tiene que tener desde el momento en que en el año 2005 usted tiene conocimiento de que esto puede provocar lo que ha provocado, y usted aguanta hasta el año 2010, ¿para qué? Pues imagino que por beneficio económico, o es que no se me ocurre el por qué. Hasta el año 2010 no se comunica, y es más, cuando se comunica por parte de la compañía, porque mucho me temo que las inspecciones que existan o que puedan existir por parte de las autoridades sanitarias, pues en nuestro país, en mi opinión, no obedecen a lo que tendrían que hacer. ¿Tenéis conocimiento, Emilio, de si aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, se colocaron este tipo de prótesis? Pues sí, por supuesto, tenemos algunos afectados en Alicante, en el Hospital de Torrevieja, y en el Arnau de Vilanova de Valencia también tenemos algún caso. Sí, se han puesto en 70 hospitales, y por supuesto la Comunidad Valenciana está afectada. Las personas que nos están escuchando y que puedan estar afectadas, ¿por qué es tan importante reclamar ya? Mire, pues porque desgraciadamente, de nuevo, la legislación que armoniza por el ingreso en la Unión Europea, pues hay un texto refundido que viene a armonizar las directivas europeas y establece una protección o una garantía de cara al productor, y desde que el momento, cuando se reclama por un producto defectuoso, desde que se pone en circulación tiene un plazo de 10 años para poder reclamar por la vía del producto defectuoso, que es la vía que ejercitamos, la vía civil. Ahora bien, sí que es cierto que se puede iniciar una acción judicial por la vía del 1902 del Código Civil, es decir, por la reclamación ordinaria, pero lo que ha hecho la compañía es notificar tanto a los centros hospitalarios como a los diferentes afectados que no cubrirán más gastos más allá del 24 de agosto, no 31, 24 de agosto de este año, pues no alcanzarán a cubrir más gastos. Por eso es necesario que las personas que estén afectadas, pues que inicien la reclamación judicial o previa reclamación judicial para personarse, precisamente porque en el caso en el que se vaya por esa vía, pues puede ser que queden fuera. Vosotros que tenéis contacto con personas afectadas, ¿cuáles han sido los síntomas que han tenido estas personas? Síntomas físicos, supongo que psicológicos evidentemente también los habrán tenido. Por supuesto. Por el desgaste emocional que esto supone, pero físicamente, ¿qué les ha pasado? Pues imagínese, depende de la edad, normalmente es gente mayor, gente que se encuentra pues en edad de jubilación, aunque también hay pacientes jóvenes. Tenemos de todo, pero hay casos especialmente sangrantes, ¿no? Hay desde amputaciones funcionales a gente que se ha quedado postrada en la silla de ruedas,
y que la explantación, porque sí que es cierto que Johnson & Johnson ha cubierto, o Depuy, que es la filial, han cubierto los gastos de explantación, pero tenemos que ir más allá, es decir, que usted me quite la prótesis con un rescate prematuro, si tienen que durar 15-20 años, al tercer o cuarto año se tiene que rescatar prematuramente, no debe acabar aquí la historia, es decir, usted me la explanta, bien, usted cubre los gastos razonables que dicen ellos, bien, pero usted tiene que indemnizar a razón de, por ejemplo, pues esa dismetría que usted tiene, ese tener que pasar 2, 3, 4 veces más por el quirófano, con todo lo que ello implica, esa adecuación de la vivienda, porque el baremo que tenemos actualmente, o la norma que rige para la valoración de daño corporal actualmente, alcanza también, ¿no?, a esa asistencia de tercera persona. Quiero decir, son gente que está desvalida normalmente, es decir, no puede ser que un producto tenga una esperanza de 3-4 años cuando la literatura científica habla de 15-20 años y hay gente que tiene toda la vida. Por lo tanto, se sienten muy engañados, muy hastiados, muy frustrados y hace falta pues paliar todo ese daño, ¿no? No acaba solamente con una explantación y el pago de un quirófano, es decir, tienes que tener un seguimiento posterior que debe alcanzar a la restitutio ad integrum, que se dice en el Código Civil, es decir, dejarlo, no se puede dejar como estaba, pero sí paliar el resto de su vida en todo lo posible. ¿Todas las personas que en algún momento han llevado esta prótesis pueden reclamar? Le digo, un problema que tenemos es que en los hospitales, pues cuando se solicita la documentación, no en todos los hospitales se les ofrece la documentación. No. Y cuesta mucho obtener esas etiquetas, obtener esa identificación del producto. A partir de ese momento pues tienes que tener analíticas de cromo cobalto en sangre con unos niveles específicos. Quiero decir, hay una serie de parámetros que se tienen que observar y una vez se tiene claro que existe caso, pues nos encontramos ahora mismo pues con esta situación, que hasta el 24 de agosto pues no podrán, agosto es inhábil. En la vía civil pues tendrán que interponer una reclamación previa o unas diligencias preliminares o cualquier otro tipo de reclamación para interrumpir. No, porque no es una prescripción de lo que estoy hablando de una caducidad, y la caducidad no puede ser interrumpida. Una prescripción puedes enviar un burofax o puedes iniciar una reclamación extrajudicial, en el caso de la caducidad no. Es decir, si vamos por la vía de la reclamación por producto defectuoso, que es de lo que estamos hablando, porque en ningún caso vamos contra hospital ni contra ningún médico, a pesar de que tendremos que extender alguna responsabilidad quizás en un 1 o un 2%, porque las compañías normalmente dicen que se ha colocado mal, porque es así, es decir, la defensa que tiene una compañía no es reconocer que el producto es así. Es que la culpa es del médico o del equipo médico. Se ha colocado mal, usted no ha hecho bien la rehabilitación, usted ha engordado, usted pues, cualquier otro tipo de situación que no obedezca al producto, ¿no? Cuando lo que realmente es especialmente claro es que este producto se retiró, pero no con carácter voluntario, sino porque toda esta documentación que nos ha llegado ahora demasiado tarde, pues acredita que eso es así. Desde su despacho de abogados, Emilio Ortiz, ustedes consiguieron precisamente la primera sentencia a favor de una de las afectadas. Yo no sé si nos puede contar el caso concreto, u otros casos concretos. Bueno, hemos obtenido 6, 7 condenas y algunas de segunda instancia, algunas firme. También hemos tenido algunas en contra, precisamente por esa falta de legitimación pasiva ad causam. Pero lo cierto es que cuando a un tribunal se le explica, y tenemos universidades detrás y se le explica que realmente no es aquello de cuando el río suena agua lleva, no, es que realmente nosotros hemos encontrado una serie de defectos que eran distintos de aquellos otros que realmente estaban. Ahora bien, nosotros en las demandas se está demandando por un producto defectuoso. Este es uno de los problemas, pero es que en la combinación de metales está prohibida. Usted no puede combinar elementos disimilares por aquello de la oxidación. Pero es que es más, en algunos casos se combinan elementos protésicos porque son multicomponente con diferentes marcas. Cuidado con que un cirujano combine, por ejemplo, un vástago de una marca, el cotilo y el acetábulo de otras dos marcas distintas, porque entonces te viene la compañía y te dice, oiga, usted en la técnica quirúrgica le dije que no se puede combinar elementos, aunque sean compatibles, no pueden combinarse porque es de otra marca. Por lo tanto, se exonera de responsabilidad de la compañía. ¿Y en quién tiene que recaer? ¿En el cirujano? ¿En el hospital? No, es evidente que no. Nosotros dirigimos la reclamación contra quien realmente tiene la responsabilidad. Bueno, la gente que nos esté escuchando y esté interesada, ¿qué deben hacer, Emilio? ¿Dónde deben acudir y qué información tienen que recabar? Es importante que recaben antes del 24 de agosto. Estamos contra reloj. Lo primero que tienen que hacer es acudir al centro hospitalario donde se implantaron, si son varios, pues a todos los centros hospitalarios, y presentar por escrito una reclamación, una solicitud de la documentación que le pertenece por la Ley de Autonomía del Paciente, le pertenece al paciente, artículo 3, y en 10-15 días tendrían que ofrecérsela.
Esa documentación tiene que contener necesariamente analíticas de metales, de cromo-cobalto, gammagrafía ósea, radiografías, resultados de radiografías, las etiquetas identificativas del producto, de los 3 elementos o de los 2 elementos en el caso que sea la de resurfacing, y una vez se tenga toda esa documentación, inmediatamente obtener unos poderes notariales para poder iniciar, pues como diligencias previas, o iniciar un procedimiento judicial, porque es que tenemos el tiempo encima. Antes del 24 de agosto, lo recordamos, ahí acaba el plazo. Gracias, Emilio Ortiz, abogado, por informarnos, por abrirnos un poquito más toda esa información que ya conocíamos, pero es cierto que no conocíamos el detalle de esta última información desclasificada. Gracias por compartirla aquí en Levante Televisió. A ustedes, Silvia. Un abrazo. Gràcies. Nosaltres fem una pauseta per a publicitat i tornem de seguida, sí, a València en directe.